No estás sudando, no te escucho. Claro, maestro. Sí, estoy trabajando en el segundo. Realmente. Y el libro es base de la maestría. Ah, sí. Tiene como base el libro, sacar 3 tomos durante los 2 años. Esta es parte general. Eso es para generar. Faltan las partes especiales. Que ya se están cocinando. Ah, qué bueno. Ajá. No sabe lo que no puedo quedar eso. No, me sacó de biblioteca. Ya hace ratón de biblioteca. La Eso verdad. es bueno. Nosotros también éramos ratones de biblioteca, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo sales a la vida? A mí me cuesta trabajo. Sí, sí, es difícil. Ujú. Luego la facilidad de palabra cuando uno es ratón de biblioteca es más complicado. Sí, fíjate que sí. Ya sé. ¿Tienen mucha audiencia? Sí, O sea que afortunadamente, presumimos. esto se reproduce y luego lo pueden ver después o solamente. Sí, queda grabado. ¿En serio? Sí, se finalizó. Y yo, Sí, es que ya salía en vivo el Zoom, pero se ajá. finalizó. Sí, por eso no empecé, porque aquí no apareció y se finalizó como a los segundos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos sean ustedes a este programa, nuevo capítulo de El Rincón de Entecaj, entrevistas legales. Hoy nos acompaña una gran maestra y ponente en el derecho civil, pero antes quiero dar la bienvenida a mi querida maestra Carolina Verde. Muy buenas tardes a todos. Querido Ed, muchas gracias por estar en otro capítulo conmigo. Maestra Marisol, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito sobre este gran tema que es el derecho de daños. Yo sé que a lo mejor nosotros las penalistas decimos, ha de ser reparación integral del daño, pero pues antes de la entrevista platicando con la maestra Marisol y me decía que pues bueno, son muchas cosas que abarcan este derecho de daños, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí, querida maestra, ¿de dónde nace el derecho de daños aquí en México? Qué buena pregunta. Caro, Odette, muchas gracias por invitarme, invitar. Como siempre, es un honor estar con ustedes, con todos los que nos están escuchando en este momento. Y pues respondiendo a tu pregunta, Caro, el derecho de daños no es un derecho nuevo, no es una disciplina que se esté implementando de momento a momento, es un derecho que ya ha existido durante mucho tiempo en nuestros códigos, pero hoy en día como ha tenido un poco más de difusión a raíz de precedentes que se han establecido en la Corte de criterios que han salido a reducir y sobre todo por ese llamado de justicia hacia las víctimas, que hoy en día se les reconoce aún más sus derechos, que antes en un momento estaban como que ahí detenidos, apagados, con un tema de que se veía más el enfoque hacia quién causaba el daño, ese derecho sancionador para reprimir a la persona que causó el daño. Y hoy en día la propia ley nos da pautas para poder buscar esa reparación del daño. Y este derecho de daño surge precisamente por esas voces de las víctimas que en su momento, pues hoy en día ya están saliendo más a la luz y que dicen, es que yo tengo un derecho que me tutela la propia Constitución y varios dispositivos legales, ¿y por qué voy a pensar que lo que me pasó ha sido una situación por la fatalidad o porque así me tocó vivir o porque fue causa de que Dios así lo dijo? Entonces, creo yo que este derecho de daños se da precisamente por la evolución que nuestra sociedad está teniendo cada día más.
Entonces, si hablamos del nacimiento del derecho de daños, puedo decirte que en los últimos 14 años, 15, es donde hemos visto más desarrollo jurisprudencial al respecto y que pudiéramos pensar que si le quisiéramos poner fecha, es más o menos a partir de que se crea la Ley General de Víctimas, a partir de que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, en donde se observa ya de una manera muy importante lo que es la reparación integral del daño con todas sus letras, ¿no? No nada más pensar que la reparación del daño hacia la víctima viene del proceso penal, sino que es multidisciplinario y que se puede acoger esos criterios para aplicarlo en diferentes áreas del derecho. Se puede afirmar que el daño no solo proviene de la comisión delictiva, sino de otras conductas. ¿Qué podría originar ese derecho de daño? Sí, fíjate que no solamente, como bien dices, de una comisión de delitos se puede generar un daño. Se puede generar un daño derivado de lo que le llamamos una responsabilidad contractual o extracontractual. Por ejemplo, cuando se incumple un contrato, se puede generar un daño y un perjuicio. Cuando se deriva de un hecho ilícito, entendiéndose por hecho ilícito cualquier contravención a alguna norma, entonces se puede hablar de un daño que se pueda ocasionar. Por ejemplo, el daño a la imagen, el daño al honor, el daño a la estética, el daño moral, y no precisamente que derive de un hecho delictivo, sino, por ejemplo, en una situación de algún comentario que difama a alguna persona, que causa daño en esa vida privada, en sus sentimientos, se puede dar una situación así de daño. Eh, Daño por las cosas, es decir, tú vas caminando por la calle y de repente de una azotea cae algo y te lesiona. Daño derivado de hechos de tránsito, desde luego que no propiamente se tengan que llevar ante la materia penal, sino que también se pueda abrir una posibilidad de obligados a responder de este daño, no propiamente el que te causó el daño. Ok, estamos hablando desde el punto de vista de la víctima, ya sea desde el ámbito civil o penal, pero del otro lado tenemos a la persona responsable. ¿Qué nos puede decir de la responsabilidad civil? Pues mira, la responsabilidad civil, como te dije, desde nuestro código de 1928 ha existido, no es nuevo. La responsabilidad civil la conocimos desde que fuimos a la universidad en el apartado de obligaciones. Y entonces está inmerso en el capítulo de los hechos que nacen de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos. Okay. Y entonces nos dice, ¿cuál es la premisa? El que causa un daño está obligado a reparar. Esa es la premisa. Entonces, el daño puede venir de un delito, sí, pero también puede venir de ilícitos. Ilícitos en contravención a una norma. O también el código es específico y dice, o en contra de las buenas costumbres. Entonces, no necesariamente la conducta tiene que ser delictiva, la responsabilidad es muy amplia, porque en ese capítulo de obligaciones nos habla precisamente de los daños que se pueden ocasionar por los dueños de mecanismos peligrosos, por las personas que están bajo tu cuidado, es decir, los dependientes, los patrones sobre las personas que laboran contigo, respecto de los animales, es decir, tú tienes un animal y con motivo de que no lo cuidaste o de que no lo tuviste bajo el resguardo en un lugar y puede dañar a alguien, tú eres responsable de ese daño. Por las cuestiones de edificios en ruinas, y tú eres el propietario, eres responsable de esos daños que se puedan ocasionar a otras personas. Entonces, la responsabilidad civil emana en esos artículos que nacen de las obligaciones por hechos ilícitos y que es muy amplia. No es solamente establecer que solamente por los mecanismos peligrosos puede haber responsabilidad civil,
sino que es amplia en el aspecto en que se distribuye a personas en las cuales, si bien a lo mejor no son directamente los responsables, es decir, son obligados solidarios a responder, uno, porque son los dueños del mecanismo peligroso, o bien porque tienen ese deber de guardia, ser el guardián, por ejemplo, los directores de escuelas, respecto a los daños que se ocasionen las propias personas que estén bajo su cuidado en el momento. Entonces, son bastantes los supuestos en que se da el tipo de responsabilidad civil. Hoy en día, te digo, cada vez más hay más asuntos que se pueden dirigir en ese aspecto y que derivan tanto de una relación contractual o una relación extracontractual. También derivada de un delito, por supuesto. Entonces, es importante lograr diferenciar entre lo que se debe entender como responsabilidad civil y responsabilidad penal. Me parece que no son excluyentes, me parece que pueden cohabitar ambas acciones, por así decirlo. ¿Cómo Sí. podríamos nosotros como mujeres penalistas, abogadas penalistas, hacer este enlace para lograr una reparación verdaderamente integral? Fíjate que es un tema muy importante que creo yo que como abogados nos concierne, independientemente de la materia que te dediques. Tú ahorita me estás comentando materia penal, pero hay quienes dicen yo soy laboralista, hay quienes dicen yo me dedico nada más a la materia familiar. El derecho de daño no está dado solamente para un determinado momento o un espacio o un tipo de derecho, porque puede haber un daño presente en cualquier ámbito del aspecto al que te dediques. Hablemos de la cuestión penal, cómo identificar y cómo saber si una excluye de otra. Mira, yo he llevado casos en mi experiencia profesional a la par, de que se está tramitando en la vía penal la, la, pues la persecución del delito, lo que se tenga que realizar con respecto a pedir ese derecho sancionador al responsable. Y por el otro lado, he llevado la vía civil para los efectos de la reparación integral del daño. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente muchas veces se ve un panorama muy concreto o muy acotado con respecto a la reparación del daño en el ámbito penal. Todavía no tenemos esa difusión tan amplia como a mí me gustaría para decir, me quedo en la vía penal litigando el asunto y pido la reparación del daño con todos los elementos que ya tenemos, porque a veces es práctica y yo digo que el juez penal lo vea desde otro punto de vista, otra óptica, y también que el abogado litigante lo sepa proponer. Claro. Hay veces que no se puede tener todo en ese momento. Vamos a llegar en un momento dado que sí sea, pero necesitamos preparación. Entonces, en mi concepto, para que la víctima tenga lo que es esa reparación integral del daño, creo yo que en este momento, pues sí, podríamos iniciar las dos vías. Pueden coexistir, sí, por supuesto, porque la naturaleza de lo que es la reparación del daño civil es muy diferente a la naturaleza que se persigue en instancia penal. Entonces, siendo diferentes, los jueces que revisan un caso de esta naturaleza tienen una óptica completamente diferente. El juez penal hace muy bien su trabajo persiguiendo, investigando, resolviendo respecto a lo que le están proponiendo sobre la teoría del delito. Son expertos en eso. Pero cuando miran a la víctima y no hay un juez, un abogado postulante que le sepa presentar la otra cara de la moneda, que es la atención a la víctima, su reparación integral, se queda como que muy sesgado porque dice, ¿con qué resuelvo? Si el abogado postulante no me ha presentado datos de prueba o lo necesario para determinar cuál fue el daño efectivamente causado a la víctima y sobre todo saber a cuánto asciende esa indemnización o compensación que se le pretende dar. Ese es un tema súper importante, ¿no? En este punto a mí me surge la duda, ¿es lo mismo reparación, digamos en términos generales, como reparación integral en tema civil
que derecho de daños? O sea, ¿la responsabilidad civil es lo mismo que derecho de daños? Yo siempre digo que no. Aunque la doctrina a veces la señala como sinónimo, yo digo que no. La reparación integral del daño o el derecho de daños, perdón, no es lo mismo que la responsabilidad civil desde una óptica en el que el derecho de daños viene a surgir para darse de manera multidisciplinaria. La responsabilidad civil, bueno, se acota a aspectos del derecho civil, aspectos en los cuales, bueno, los elementos de la responsabilidad civil son unos, la de en derecho penal es otro, pero el derecho de daños va a cubrir a esas dos materias. O sea, el derecho de daños está dado para que se dé en cualquier materia. Digamos que pensemos que la responsabilidad civil es una especie de un género, que es el derecho de daño. El derecho de daños te va a dar los mecanismos para que se pueda dar el fin primordial, que es la reparación integral. La reparación integral del daño es el fin, es la cúspide a donde quiere llegar el derecho de daños, que a veces no es muy fácil, ¿no? Hay casos en que, aunque la doctrina, la jurisprudencia nos habla de una reparación integral, hay veces que eso es muy difícil de llegar a ese fin. Ok, qué interesante. La verdad es que me surge otra duda derivada de la anterior. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un hecho delictivo, por ejemplo, lesiones, nosotros se inicia una carpeta de investigación, se prepara a lo mejor ciertos medios de convicción para establecer un monto de reparación del daño. Ujú. Y ya que estamos en audiencia o ya pasamos una etapa intermedia o incluso a juicio, a lo mejor por ahí alguien nos dice, oye, te puedes ir también por la vía civil, pero ¿qué pasa si ya se prescribieron los tiempos? ¿Cuáles serían aquellos tiempos que nosotros tenemos que observar para saber desde qué momento tenemos que activar ambas vías? Porque muchas veces ya lo queremos hacer en juicio y puede que ya no se pueda. ¿Qué Ujú. deberíamos de iniciar primero? ¿La civil, la penal ante un hecho o si tenemos bastante tiempo para poder, por ejemplo, también activar la civil? Eh, Mi recomendación es iniciarlas en el momento. Te digo, pueden coexistir, sin embargo, los términos de prescripción en la materia civil eh, son de 2 años para daños materiales, pero cuando se trata del daño moral, del daño extrapatrimonial, la jurisprudencia ya ha definido que esos tiempos se pueden ampliar a una situación más genérica que se marca en la ley civil, que son 10 años. Eh, por qué se hizo este pronunciamiento tan interesante? Y te digo que yo lo he vivido en asuntos que me han tocado, en que las personas, derivado de ese hecho victimizante, lo primero que tienen en mente cuando pasa es su salud, ¿no? Me recupero en mi salud, me recupero en estar bien. Hay veces el duelo dura mucho. A lo mejor no es una cuestión física que te impida de manera material acudir, pero es una cuestión emocional que te hace y que te limita a encauzar un proceso. Entonces, a veces ese duelo es corto y a veces es más largo. Cuando la persona se está recuperando de ese momento, resulta que ya le pasaron los 2 años, ¿no? Entonces, la jurisprudencia ha revisado esos temas y ha dicho, efectivamente, sobre todo cuando pasa que hay daños en la persona, extrapatrimoniales, daños en sus sentimientos, daños en que a lo mejor la persona sí puede caminar, sí puede hacer, pero no está en aptitudes de tomar decisiones para iniciar un procedimiento. Y hay personas que se sumergen tanto en su dolor que cuando salen ya pasó el tiempo y ya no pueden encauzar. Entonces, en materia de responsabilidad civil, el tiempo para poder ir y pedir un derecho de compensación o indemnización se amplía a los 10 años que marca la, la norma general de prescripción.
cuando se trata de daños extrapatrimoniales, pero cuando se trata de daños materiales, sí se acota a los 2 años. Esto es importante que los abogados lo sepan, porque si tú te vas a la literalidad de la ley, vas a encontrar que son daños, 2 años nada más. Entonces, si no eres conocedor o no estás como que a la vanguardia de lo que se pronuncia la corte, pues entonces vas a dejar a esa víctima con su daño, porque vas a decir, ¿sabe qué? Sí, tiene un daño, sí, se puede reclamar, pero ya prescribió. Entonces, eso es importante. Yo aplaudo mucho que en estos últimos años se haya garantizado mucho el derecho de las víctimas, porque anteriormente teníamos como que a la víctima olvidada. Sin, nada más te digo que pasaron 75 años en donde en nuestra Constitución no estaban determinados los derechos de la víctima de manera puntual. Claro. Entonces, cuando empieza todo este revuelo, ¿no? De ser más garantistas, de que se constitucionalizó el derecho a la reparación del daño, que se ve como un derecho fundamental, que la víctima puede pedirlo, incluso aunque el Ministerio Público se sienta así como que medio tibio en la determinación y en la solicitud, va a tener un asesor que lo va a pedir por ella o ella misma en su coadyuvancia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estos últimos años, que serán de 2011, un poquito antes para acá, han sido trascendental para la protección de las víctimas, ha sido trascendental para que la jurisprudencia haya realizado un verdadero trabajo en pro de las víctimas y sobre todo, muy importante, la creación de la Ley General de Víctimas, que creo yo, en 2013 es una ley relativamente nueva, Sí. pero que tiene mucho de la Corte Interamericana, muchos conceptos que vienen de, de esas sentencias y que dan mucha luz para que nosotros podamos aprender y sobre todo los juzgadores aplicar esos criterios en materia de reparación y no pensar que solamente la reparación del daño se va a dar en una cuestión económica, porque ese es también un error que tenemos, tanto postulantes como juzgadores. Claro. Es de reparación del daño, indemnización, pero esta ley nos habla de otros mecanismos de reparación que no es precisamente compensatoria o en económico. Así es, me parece que la parte económica está basada solo en las medidas de compensación, pero la Ley General de Víctimas remarca otro tipo de medidas, como las medidas o garantías de no repetición, que me parece que son importantes para el tema de las víctimas, no volver a sufrir de nueva cuenta un daño parecido o símil. Igual las medidas de rehabilitación o las medidas de satisfacción que no son tan usadas ni explotadas. En derecho penal, en aras de una reparación integral, ya se empieza un poquito, como que el abogado, el asesor jurídico empieza a dar destellos al respecto de esos temas, pero nos hace falta muchísimo todavía más que explotar. Y la razón radica en dos temas sustanciales. Uno, en que no se sabe cómo se cuantifica. Y dos, que no se sabe de su existencia, que ese es peor. Ese es un segundo tema muy importante. Hace un momento usted nos mencionaba que llevar a cabo la cuantificación de la reparación del daño es un tema muy complejo. Sí. En lo penal lo es, pero tenemos, y si me equivoco, por favor, le agradeceré que me corrija, tenemos la fortuna que si en materia penal no se logra obtener la condena por parte del juez de lo penal en estas medidas, podemos acceder a la acción civil, a ejercitarla. ¿Cómo podemos llevar a cabo de forma correcta en esa instancia que es de estricto derecho, en esa instancia que podríamos decir prácticamente es la segunda, pero también la última oportunidad para poder reparar el daño, cuantificarse, acreditarse, condenarse? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué nos recomendaría al respecto? Bueno, la experiencia me ha dado la respuesta, ¿no? Definitivamente nosotros no podemos como litigantes ponerle un precio al sufrimiento de nuestro cliente. No podemos llegar y decir, quiero que repares el daño en tanta cantidad de dinero desde nuestras prestaciones. Lo que yo he hecho siempre es aportarle al juez pruebas
de quién era esa persona antes, en el hecho y después del hecho. Como en 3 fases. Contrastar la vida de esa persona en cada caso en particular, porque no hay casos iguales. Sí. O sea, una persona es una persona con una vida y un proyecto completamente diferente al del otro, aunque hayan estudiado lo mismo, aunque tengan los mismos, o sea, 3 hijos, un esposo. O sea, es completamente diferente. Si tú le proporcionas al juez los elementos para que él tenga la base para cuantificar, lo va a hacer y lo va a hacer de una manera adecuada. Pero si el litigante dice, bueno, te acredito con el fallecimiento de fulano de tal que la persona, por ser su familiar, ha sufrido enormemente. Sí, Una afirmación o muy sea, genérica. no dudas que ha sufrido, ¿no? Ahí tenemos un criterio que dice la prueba positiva del daño moral. Es que es un hecho indudable, es un hecho notorio. De hecho, en el artículo 1916 del Código Civil dice, se presumirá, nos da la presunción como una prueba ya, ¿no? Sí presumo que te pasó esto, sí presumo el dolor y sí presumo. Y hay abogados que se quedan con eso. Pero si tú le muestras al juez quién era esa persona antes, a qué se dedicaba, si era el sostén de la familia, si tenía dependientes económicos, si se dedicaba a algo, si tenía condecoraciones, si le gustaba el deporte, si hacía tal o cual cosa, si tu proyecto de vida iba dirigido hacia, no sé, escribir un libro, hacia hacer un invento, algo que sea trascendental en la vida de esa persona que se ve truncada, pues el juez va a tener elementos para decir, bueno, además del dolor que yo presumo que tú tienes por la pérdida de ese familiar tan cercano, pues bueno, puedo ver otros aspectos de la vida de esta persona y de este caso en particular para que yo pueda determinar un quantum. En el caso de establecer en el momento qué pasó con esa persona, sufrió, estuvo convaleciente, determinar los casos del daño en la persona tal cual. Y un después, ¿qué ha pasado con la víctima? Es decir, las víctimas indirectas, los deudos, después del hecho acaecido. Pensemos en un fallecimiento. Hay muchas veces que las personas o los hijos tienen que dejar la escuela. Hay muchas veces que la mujer que se dedicaba al hogar ya no puede porque el sostén falleció. Hay situaciones que cambian de una manera radical y a veces muchas o casi todas las ocasiones en detrimento de una cuestión patrimonial. Pero los abogados no lo sabemos presentarle al juez, que es algo muy importante para poder identificar cómo ese hecho victimizante ha trascendido en la vida de quienes se quedaron y de qué manera les está afectando para seguir adelante. Entonces, tendríamos que trasladar esas consecuencias del daño ¿a quién? Pues a la persona responsable. Entonces, la víctima, ya sea directa o indirecta, no puede quedarse con el daño y las consecuencias que ese daño ocasiona. Debe de pedir una rehabilitación cuando esto sea posible. Debe de pedir medidas de compensación, sí, por supuesto, en la forma en que esas consecuencias han traído daños patrimoniales. Pero además también debe de pedir unas medidas de satisfacción para los efectos de que ella se pueda rehabilitar en su totalidad y poder seguir adelante con su vida y con ese daño que ya creó, ¿no? Una cicatriz y que a veces no solamente hay una discapacidad física, sino se deja una discapacidad emocional a las personas que sufren un daño tan impactante o tan traumático. Claro, y luego hay en ocasiones víctimas que la huella psicológica permanece pues, prácticamente toda su vida. Es muy difícil de proyectarse, es muy difícil y como bien lo dice, cuantificarlo, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar? Todos estos temas que usted nos ha estado regalando realmente son un fruto muy bueno para nosotros como abogados penalistas. Me parece que conocerlo resulta esencial para poder llevar a cabo un litigio cuando tenemos una víctima, cuando esta víctima ha sufrido de tal suerte que de verdad requiere una reparación.
Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que no solo sigan escuchando a la maestra Marisol, que nos está dando información sumamente valiosa, sino que también conozcan que ella es autora de uno de los libros que remarcan un tema, pues prácticamente no conocido en los títulos de otras obras editoriales. Este es un libro innovador que trae como título El derecho de daños, precisamente. Está encapsulado desde la perspectiva victimal, desde el cómo tendríamos nosotros que llevar a cabo el derecho de daños, la responsabilidad civil, los tipos, las clasificaciones, pero algo que me sorprendió mucho y también igual agradeceré que me corrija si estoy equivocada, es que menciona sobre un método llamado Marisol. Quiero pensar que usted es la autora precisamente de ese método y está en este libro. ¿Nos habla de él, maestra? ¿Cómo fue que usted pensó en esa creación de este método? Bueno, mira, por principio de cuentas quiero decirte que en México se escribe poco al respecto. La doctrina en derecho de daños en México ha ido evolucionando de manera lenta. Eh, Creo yo que el libro lo he denominado derecho de daños parte general, porque ahí hablo de esa mutación de lo que es la responsabilidad civil al derecho de daños hoy en día, cómo se vive en México. ¿Por qué? Porque gran parte de la literatura que yo tengo en mi biblioteca siempre la he traído del extranjero, porque en Sudamérica, por ejemplo, hay un desarrollo muy vasto al respecto. En España, desde luego, yo me he profesionalizado en el tema, pero no aquí en México, ¿no? En otros lugares. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando yo hablo de mi método, hablo de mi experiencia profesional, de qué es lo que me ha servido a mí para identificar en cada caso particular cómo voy a presentar al juez un caso de derecho de daños. Es decir, desde el momento en que llegue el cliente y cómo lo voy a clasificar, si es un tipo de responsabilidad objetiva, si es subjetiva, si es un tema de derecho de daños aplicando lo que es la responsabilidad solidaria, la quiliana, que son temas ya muy técnicos en el derecho de daños, y sobre todo identificar quién es el responsable que puede ser solidario y que abone a pagar una reparación integral. La diferencia es que en el derecho penal, pues bueno, quien cometió el delito es sancionado y está obligado a la reparación. En la materia civil tenemos posibles obligados solidarios, como es el contrato de seguro, las aseguradoras, el dueño de un mecanismo, incluso el Estado, en muchas ocasiones, en donde tú puedes repartir esa forma de responsabilidad para que al final converjan en lo que es la reparación integral del daño. Y el método del cual hablo en el libro precisamente aborda esos tips que tú puedes, una vez adoptándolo, identificar quién puede ser esa persona que le entre, ¿no?, a la cuestión de la reparación del daño, identificar los elementos de la responsabilidad civil, que es muy importante porque no todo daño es resarcible. A veces pensamos derecho de daños y a mí se me ocasionó un daño y ese daño yo voy y lo quiero reclamar, pero resulta que no reúne los elementos para que ese daño sea indemnizable. Y entonces puedes dar una mala asesoría o una asesoría equivocada porque dice la gente, bueno, es que a mí me dijeron que todo daño debe ser reparado. No es cierto. Y se ocasiona la figura de gastos y costas, ¿no? Así es. En contra, ¿no? Así es. Justamente en este tema, a mí me tocó un asunto en materia penal de unas lesiones, en donde a la víctima se le rompió el brazo y a otra víctima se le fracturó la nariz. Y pedían como monto de reparación del daño un monto algo así como de 300,000 pesos, pero dentro de ese, digamos, monto, estaban metiendo todos los tickets del súper, ¿no? Y en el súper pues venían, sí venían medicamentos, pero sí venían también botellas de licor de anís, gomitas, una licuadora. Yo decía, pero eso no forma parte de la agresión que se te causó, Así es. ¿no? No hay un nexo.
no hay un No hay nexo. un Y nexo. por ahí también me parece que hay criterios donde dicen que la reparación del daño no tiene que ser para enriquecer a la propia víctima, ¿no? Simplemente restituirla en sus derechos. Así En es. ese sentido, me gustaría si nos pudiera regalar algunos tips de cómo podemos asesorar a nuestras víctimas sobre qué sí podemos, digamos, ingresar como elemento probatorio para cubrir y resarcirles sus derechos y qué cosas no. Porque muchas veces, pues, algunas veces llegan asuntos que ya están asesorados y pareciera que quieren meter todo, ¿no? O sea, Así es. entiendo la parte de que sí se te debe de resarcir ciertos conceptos, pero hay algunos que me parecen que no. Fíjate que lo que tú dices, yo lo explico mucho y muy bien en el libro y en el método abordando ese tema, porque si nosotros sabemos los elementos de la responsabilidad civil, podemos asesorar perfectamente bien a nuestra víctima. ¿Qué necesitamos para que pensemos que un caso puede ser un caso de derecho de daños? Pues tenemos que tener una víctima, lo pones arriba, un daño abajo. Si no hay daño, no hay que reparar. Claro. Entonces, tienes una víctima y tienes un daño. De este lado tienes a un responsable y tienes una conducta, ¿no? Entre lo que es el daño y la conducta debe de haber un nexo de causalidad. Es decir, este daño debe ser consecuencia de la acción o omisión de esta persona. Y después tienes un criterio de imputación en el cual esa es la razón, es el motivo por el cual tú le vas a atribuir la responsabilidad del daño que se causó a una persona. ¿Cómo vas a saber identificar estos elementos? Primero saberlos, ¿no? Si no hay daño, no hay que reparar. Y si ese daño no es consecuencia de la conducta por acción o omisión de la persona, bueno, entonces ahí hay una ruptura del nexo causal a la cual no le puedes atribuir responsabilidad. Por lo tanto, no tienes posibilidad de ganar ese caso, ¿sí? Identificando los elementos, sobre todo ese anexo de causalidad, que creo yo es uno de los importantes entre el daño, la conducta de acción o omisión, bueno, entonces ya partes de ahí, ¿no? Tienes una víctima, tienes un daño, tienes una conducta y existe un nexo causal. Bueno, entonces ya que tienes esos elementos, ve si esa responsabilidad existe una buena razón para atribuírsela a una persona física o moral y que realmente se encuentre en el supuesto de la norma, porque la norma te da un catálogo, ¿no? Y te dice, bueno, en tales supuestos, fulano de tal sí puede ser responsable, hablando por el hecho propio, hablando de hecho ajeno, hablando por esa responsabilidad de seguridad o de guardián, puede haber una responsabilidad que se le atribuye Como el garante. como el deber de garante, por supuesto, o sea, de los directores de los estos centros escolares, Lo como mismo ocurre con los hospitales. exactamente, con los hospitales, existe también en los talleres. O sea, hay una infinidad y de qué manera se puede determinar si es responsable o no una persona, aunque ella o esa persona directamente no lo haya causado el daño, pues precisamente conociendo los elementos de la responsabilidad civil, que en mi opinión es génesis del derecho de daños. Es ahí donde emana esa obligación de poder reparar ese derecho, esa obligación, esa conducta. O sea, la ley te dice exactamente los supuestos en los cuales se puede generar. Que la responsabilidad civil es atípica, es decir, en la materia penal tienes un catálogo determinado que la conducta tiene que embonar como guante, ¿no? Así es. Si no, no hay responsabilidad, ¿no? Pero en la materia civil no te ponen un catálogo porque puede haber N cantidades de supuestos en donde se pueda determinar una responsabilidad civil. Entonces, ¿con qué se trabaja en la responsabilidad civil? Con deberes de diligencia, de previsión, con normas o protocolos establecidos. Por ejemplo, en la praxis médica se usan mucho las guías médicas en materia de anestesiología, en materia
de cómo se trata un cáncer, cómo se trata, no sé, el nacimiento de un bebé, etcétera, etcétera. Si el médico no adopta esas guías médicas que están ya ahí para que las tome en cuenta, bueno, se puede decir que puede ser un caso de responsabilidad o de mala praxis. Sin embargo, no está determinada el tipo, ¿no? La conducta exacta, sino simplemente deberes de diligencia o de previsión que no adoptó en el momento y que por eso se le hace responsable. Generalmente estas normas de previsión o de cuestiones de debida diligencia, que prácticamente en materia penal lo conocemos así, deben estar en alguna norma o alguna especie de norma oficial mexicana o protocolos autorizados, o existen prácticas que por costumbre pudieran llevarse. ¿Dónde podemos encontrar todos estos lineamientos? Pues mira, si yo te hablo de doctrina, la doctrina nos dice, el deber de diligencia es el que debió haber adoptado cualquier persona razonablemente en el caso concreto, ¿no? Entonces, si tú te dedicas a la medicina y dentro de la medicina tienes guías, las debes de adoptar. Sin embargo, hay ocasiones en que el médico tiene que actuar con mutuo propio para salvaguardar la vida. Y si su expertise o su capacidad se lo da en ese momento, aunque no está en una guía médica, lo tiene que adoptar para salvaguardar la vida de un paciente. Pero en los casos normales, ¿no? En los casos que no estamos hablando de una cuestión profesional, sino la doctrina nos dice cualquier diligencia que se pueda adoptar de una persona razonable, ¿no? En la misma circunstancia. Entonces, esos deberes de diligencia no están previamente establecidos en todas las normas. En algunas sí, en algunas sí. Sin embargo, por ejemplo, en los centros de trabajo, los deberes de diligencia con respecto a darle a los trabajadores, si están en una situación de, de que le puede causar un daño a su integridad, pues dotarlos de casco, de guantes, de lo que necesiten. Bueno, son deberes de diligencia que sí está en una norma de seguridad industrial, pero más que nada se ve desde un punto de vista salvaguarda de la vida, ¿no? De la integridad de la persona. Entonces, a veces sí los encontramos en normas, a veces no. Pero te digo, eso el juzgador lo va a resolver atendiendo a la sana crítica y a la lógica y a todo lo que se haya expuesto en el proceso. Me llama mucho la atención esta parte porque me suena mucho en materia penal a la comisión por omisión, cuando existe un resultado y existe un deber o un garante derivado ya sea de un contrato, de la misma norma. O sea, me suena muchísimo a esa figura, al cómo se genera la responsabilidad penal derivada de una comisión por omisión, que es lo que conocemos nosotros como abogados penalistas, pero en materia civil me parece que no estamos muy distantes en los términos jurídicos, son muy parecidos, ¿no? Así es. Y la única, prácticamente que yo mencionaba, el derecho civil es muy de estricto derecho, pero con esto que usted me está informando es también muy casuístico. O sea, no necesariamente debe estar en la norma, sino analizando el caso en concreto con una interpretación prácticamente ya pro persona, porque también el principio pro persona pues se da a todas luces en todos los campos del derecho, pero llevando a cabo una interpretación más extensiva es como se genera este otro principio, ¿no? Que es el pro víctima. Favorecer bastante en estas interpretaciones de las normas, tanto civiles como en nuestro campo penal, para favorecer a esta, ¿no? Como la víctima, que no quede este derecho humano del resarcimiento de los daños, de la reparación del daño, solamente en palabras, en letras, en los tratados, en nuestras legislaciones nacionales e internacionales, sino que de verdad sea eficaz, que se materialice, que veamos víctimas satisfechas con la reparación del daño. Hemos visto muchísimas víctimas que no están satisfechas, que hemos visto que pues no queda de otra, pues ya te cuantifico, y esto es lo que me toca, pero es que yo todo lo que he sufrido, y en esencia, a mí me viene muchísimo a la mente un caso que ahorita es un caso relativamente mediático, y atendiendo al tema de la parte médica profesional, en el que una chica denuncia a su médico por una mala praxis, una cuestión estética, y ella, además de sufrir acoso sexual,
pues lleva a cabo sus denuncias, sus demandas, y tengo entendido que había iniciado una acción, desconozco cuál, en la que reclamaba un monto de reparación de 6 millones. La tragedia de esto es que fue ella privada de su vida después de llevar a cabo todas estas acciones. Y nos tendríamos que preguntarnos, la víctima, que es la directa, ahora ya no va a exigir lo que se entiende como justicia o reparación del daño, sino la familia. Esta forma integral de entender a las víctimas, donde no solamente es la víctima directa, sino también la familia, los hijos en caso de que existían, las hermanas, los tíos, todos aquellos en donde que de verdad están sufriendo un daño, al menos psicológico, no físico, pero sí psicológico. No resintieron la privación de la vida directamente ellos, pero sí lo están viviendo. ¿Cómo podemos hacer que las familias puedan tocar las puertas de la responsabilidad civil cuando la víctima directa ha sido privada de la vida? Pues bueno, la Ley General de Víctimas reconoce las víctimas indirectas, ¿no? En el contexto que nos decía Caro, muchas veces los daños se pide la indemnización de un daño, pero no se trata de buscar un enriquecimiento, ¿no? La Corte ha determinado de manera muy clara que la reparación del daño no se puede ir más allá, ni tampoco debe de ser acotado a algo mínimo, sino que debe de ser identificado con el daño tal cual y probado para que se pueda dar la cuestión de la reparación del daño. Ciertamente muchas veces a mí me han llegado a consultar el tema de decir, bueno, es que yo quiero una indemnización de 10 millones de pesos. Yo digo, espérame tantito, ¿no? O sea, primero tengo que revisar si realmente existe un daño, ¿no? Si ese daño es resarcible, porque puede tener la víctima un daño, pero resulta que no es resarcible porque no se puede imputar responsabilidad a la persona que tú le estás dañando. Y pasa mucho en los casos de praxis médica, sí. O sea, llega la víctima y no es que no le creas, dice, el médico me dañó. El médico hizo esto mal y por eso estoy con este daño. Y resulta que cuando tú analizas el caso concreto, nosotros nos hacemos llegar de peritos médicos. Cuando nos llega un caso médico, pues yo no soy médico, ¿no? Entonces yo le paso al perito médico, ¿cómo ves este caso? Sí, hay un caso de negligencia y hay ocasiones en que nos dicen, no hay. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a la víctima sí tiene un daño, pero no es imputable al médico, porque en el acto médico intervienen muchas personas. O sea, desde el momento que entra, que alguien la recibe, desde el momento en que pide la valoración, desde el momento que ya está en la cirugía, resulta que le está imputando responsabilidad a una persona que ni siquiera a lo mejor intervino en el acto, ¿no? A lo mejor fungió como el médico tratante, pero no intervino, o a lo mejor se le está imputando una responsabilidad a quien no le debe porque se trata de una cuestión postquirúrgica, ¿no? El daño. Entonces, hay muchos elementos que a veces la víctima llega a decir, es que yo quiero que a él se le castigue. Y tú ves en el aspecto de lo que es el contexto de la responsabilidad civil o penal o de la que tú quieras, administrativa incluso, dices es que el médico no intervino, ¿no? En el daño. Y entonces es asesorar bien a la víctima y llevarla por el camino y decir, bueno, tu daño si es indemnizable o tu daño no es indemnizable. ¿Por qué no se reúnen estos elementos? Porque aquí no hay un vínculo de causalidad en la cual realmente la persona a la que tú crees, tú tienes la creencia, pero es una creencia falsa, ¿no? De que a esta persona le imputas una responsabilidad y aunque tú lo creas, bueno, igual que yo, no somos médicos. Vamos a auxiliarnos de una persona que sí lo es para que nos dé su opinión y entonces podamos encauzar un juicio que tenga un buen pronóstico, porque eso es el infortunio de muchos casos de daños en donde los abogados, sí, yo voy, yo demando, tú tráeme tus copias y yo voy, y en la pericial se cae el asunto, porque en un caso de daño, sobre todo cuando se trata de praxis médicas,
la prueba reina es la pericial en medicina, dependiendo de la especialidad. Y resulta que el perito médico en su momento y hasta en el tercero en discordia no vinculan el acto médico con la persona a la cual le están imputando responsabilidad. Ya gastaste, ya le hiciste creer a la víctima que sí va a haber una reparación, ya te llevaste, son juicios largos, bastante en el proceso, para que en la sentencia el juez diga no hay vínculo, hay ruptura en el nexo causal y por alguna razón, bueno, absuelve. Entonces, digo yo, creo que sí se dicen muchas cosas, sin embargo, creo yo que nosotros como abogados tenemos esa responsabilidad de poder aleccionar a la víctima, de poder decirle, sabe que yo no veo un caso, sí veo su daño, pero yo no veo un caso dirigido hacia esto. Yo veo un caso dirigido hacia esto. Y hablarles con la verdad, porque te digo, lo más importante es identificar si el daño es resarcible, porque existe daño, sí, pero ese daño es indemnizable, ese daño reúne los requisitos que marca la ley para que puedas llevar un caso de esta naturaleza y sobre todo, y muy importante, como tú nos decías, imputar una responsabilidad a alguien que no la tiene es algo muy, muy peligroso. Tanto en materia penal como en materia Así civil. es, O sea, así porque es. va de la mano. Y Ujú. me resulta muy significativo esta parte en el que tenemos que creer en las víctimas. Con base en el principio de buena fe, les Así es. llamamos víctimas, no podemos llamarle presunta víctima o supuesta Claro. víctima, ¿no? Por supuesto que nace de esto. Ujú. Sin embargo, también es importante ser conscientes que no toda quien se dice víctima realmente es víctima. Yo entendiendo en el tema en el que probablemente vemos el daño, pero no todo el daño, como usted bien dice, es indemnizable, pero también hay daños que son ocasionados por cuestiones como un caso fortuito, un tema que no tiene que ver prácticamente con la voluntad de algún sujeto que pudiera ser responsable. Parece que identificar también del origen del daño y hacerle también entender a la víctima que el origen de su daño no es derivado de la voluntad de algún sujeto, ni negligencia, eso también es importante. De ahí también deriva la satisfacción de las propias víctimas, ¿no? De repente, si no escuchan probablemente que tienen la razón, pues podrían sentirse insatisfechas. Pero es un tema muy complejo de abordar cuando existen las emociones, los temas psicológicos en ellas. Este tema de derecho de daños con víctimas debe tomarse con mucha empatía. Es difícil atender a víctimas, ¿no, maestra? Sí, porque a la víctima se le debe de acompañar en todo el proceso. No solamente es llegar y presentar su demanda o su denuncia y ver que fluyen las cosas. A la víctima se le debe de acompañar de la mano, se le debe de escuchar, se le debe atender y canalizar, porque las víctimas llegan con problemas no solamente de reparación, sino llegan con problemas de que necesitan atención, necesitan una persona que las asesore en cuestión de tanatología, en cuestión de psicología, a veces, en ocasiones, necesitan más el apoyo de una persona que les esté escuchando que la cuestión legal. Tenemos en el caso, en el despacho, a veces víctimas que nos llegan a decir es que yo no quiero dinero. Yo quiero que me diga qué exactamente fue lo que pasó. Y te quedas sorprendido porque dices tú, bueno, estás acostumbrado a litigar por una compensación porque piensas que el dinero va a reparar esos daños. Y las víctimas te dan sorpresas en donde dicen, y yo no quiero negociación de ningún tipo. Sí. Lo que yo quiero es saber lo que pasó, qué fue lo que originó el daño o quiénes fueron los que causaron el daño. Entonces, dices tú, hay que salir de esa idea, hay que quitarse el chip de pensar que la reparación del daño es solamente monetario y acompañar a esa víctima cuando llega a pedirte la asesoría. Es responsabilidad del abogado hablarle con la verdad. Es responsabilidad del abogado decirle, no procede.
porque la víctima siempre va a esperar que tú le digas que sí se puede. El decir no se puede y buscar esa forma de fundamentar para que la víctima quede satisfecha con tu asesoría es difícil. Porque si la víctima sabe o tú le dices que no se puede, va a buscar otro abogado que le va a decir si se puede. Y esa víctima pues va a seguir siendo víctima en el proceso de pedir la reparación del daño, no tanto por el daño que ya le fue ocasionado, sino porque se va a enfrentar a un sistema que después la va a decepcionar, porque no se va a llevar a los fines que ella persigue. Entonces, si desde un momento, desde un principio, tú le haces saber esa situación y tu caso no procede por esto y esto, y quiero que lo hicieron, o si quieres te traigo al perito, o si quieres vamos con un especialista en cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando se trata de que son ajenas a nuestra expertise de derecho, que necesitas un perito que te diga, en el caso de los casos médicos, te diga el por qué el daño no fue ocasionado por el profesional de la medicina. Claro. Entonces, creo yo que este nuevo derecho de daños, como lo quiero llamar ahorita, no solamente es para la aplicación del derecho, no es solamente para saber pedir indemnizaciones, sino es para saber cómo acompañar a esa víctima que va en busca de. Es para proporcionar una buena educación al postulante desde la academia y sobre todo a los juzgadores, que al final del día son los que van a hacer el trabajo más difícil. Para mí es un trabajo muy difícil. Sí, el resolver. El resolver y el identificar y el establecer un quantum indemnizatorio, eso es un trabajo muy difícil. Teniendo además todos los conceptos, Exacto. ¿no? Con la información y los elementos probatorios que tiene a su alcance. No es fácil para el juzgador. Yo siempre he pensado que la preparación es importante en este tópico del derecho de daños, porque en la mejor medida en que nosotros podamos, desde la academia, profesionalizar a los abogados, va a ser más fácil para los jueces determinar. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, ah, qué bonito, ¿no? Tengo todos los datos, los elementos de prueba para poder decir ese quantum indemnizatorio y no quedarse así como, ¿y ahora cómo le hago? Yo sé que hay daño, yo sé que hay una víctima, yo sé que hay que tutelar y hay que hacer muchas cosas, pero el abogado no me mostró nada en el proceso. El abogado fue tibio, el abogado le faltó expertise en el tema. Entonces, la idea de que este derecho de daños evolucione en nuestro país a una manera importante en la cual se escriba al respecto, se profesionalice, incluso se cambien los planes de estudio desde la academia para que esta materia ya no se vea como derecho de las obligaciones, como a mí me tocó estudiarla. Y yo pienso a nosotros, ¿no? En la academia lo vimos, la responsabilidad civil como parte de derecho de obligaciones. Sí, claro. Entonces, en otros países, pues, la responsabilidad civil ya hay tratados y tratados y tratados. Hay una unificación de una responsabilidad contractual y extracontractual. Hay, pues digamos que un catálogo más extenso de los daños que se pueden originar derivados de la responsabilidad extracontractual, pero sobre todo hay más especialización. Hay maestrías únicamente con respecto a lo que es el derecho de daños. Hay especializaciones únicamente con respecto a la forma de litigación del derecho de daños. Hay diplomados, o sea, hay conferencias, hay congresos en responsabilidad civil. Pero aquí en México todavía no. Nosotros estamos como que muy En pañales. muy en pañales, pero aparte muy orgullosos de que el instituto hoy en día tenga la primera maestría en Derecho de Daños. Así es, justamente, maestra, si me lo permite, para que todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo sepan que en INDECAP tenemos la primer maestría en Derecho de Daños en México. Obviamente bajo la experiencia que la ven muy joven y guapa, pero tiene más de 20 años de experiencia en Derecho de Daños.
y la maestra Cristina. Es totalmente virtual y tenemos profesores internacionales, obviamente porque en otros países se ha desarrollado muchísimo más este tema. Va a iniciar en septiembre para que sigan las redes y también hay una especialidad que va a salir únicamente para que se vea el tema de proceso de derecho de daños, para que estén al pendiente de las redes y puedan inscribirse. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de poder compartir con ustedes esta información porque es la primera maestría que hay en México de este tema. No tenemos, hay muy poca bibliografía también. Así es, lo mencionó hace un momento usted, maestra, hay pocas obras al respecto que tocan estos tópicos, pero además las instituciones educativas poco han esforzado para tener también en sus temarios estos mismos temas, se han esforzado poco en crear especializaciones y posgrados al respecto, y como bien lo han mencionado, INDECAJ tiene la primera maestría, como mencionó también la maestra Carolina, empezar en septiembre, en concreto el 2 de septiembre, virtual, pero la fortuna que se tiene es que es una maestría que se va a poder cursar lunes y martes, solamente 2 días a la semana, de 8:30 de la tarde en adelante, y que bueno, pues trae un claustro docente fenomenal, como nos ha presumido maestra Marisol, del extranjero, de aquellos países donde ya tienen el desarrollo de esta dogmática muy, muy amplia. Pero además tengo entendido que estudió usted en Salamanca, estos temas muy interesantes, y que esto también ha enriquecido bastante tanto en la elaboración de este libro como en el desarrollo del contenido temático de dicha maestría, porque hemos de presumir que la maestra Marisol es autora de dicho contenido temático, es saber que podemos contar con información académica de calidad, que no nace de solamente, pues porque digo que soy la experta, ¿no? Sino realmente de la capacitación, de la preparación constante que se da en otras instituciones y en el extranjero donde realmente se cuidan estos temas. Maestra Marisol, nosotros queremos agradecer profundamente el que nos haya acompañado en esta tarde de INDECAJ lluviosa, para mí fría. Sí. Nos hizo falta el cafecito aquí para acompañar un poquito esta tarde, y felicitándole por la obra tan maravillosa que tiene de Derecho de Daños. La verdad es que me ha surgido el interés por leerla, siendo penalista, como parte también de la capacitación que tenemos como asesoras jurídicas en la atención de las víctimas del delito. Y bueno, pues maestra, muchísimas gracias por todo, y como siempre usted es bienvenida en esta y en otras charlas, y en INDECAJ pues es su casa, más su casa que mi casa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. De verdad, sí, yo me siento ya como en familia con INDECAJ, porque este ha sido un proyecto muy, muy ambicioso de traer a México la primera maestría en Derecho de Daños. Los planes de estudio han sido minuciosamente elaborados para darle precisamente al postulante, al juez, al que se interese en la materia, las herramientas y los elementos necesarios para poder llevar a un juicio. Yo creo que la maestría, bueno, va a dar mucho, va a dar mucho, y estamos como que con toda la energía de poder seguir escribiendo, de poder publicitando estos temas tan interesantes. Y nos falta tiempo, ¿verdad? Claro, Para sí. seguir hablando de esto, pero muchas gracias por la invitación. De verdad, me he sentido muy a gusto hoy platicando con ustedes de un tema que para mí es apasionante. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Muchísimas gracias, querida Odette, por acompañar en un programa más del Rincón de INDECAJ. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye. Bye. Se me durmió la mano.